La noche era espesa, como un manto de sombras que se cernía sobre Egipto. Las estrellas parpadeaban con temor, como si presintieran la tormenta que estaba por desatarse. En el silencio opresivo de la ciudad dormida, un murmullo recorrió las calles, un rumor que se propagaba como un incendio en la maleza seca. Las puertas de las casas hebreas estaban marcadas con la sangre del cordero, una señal para que la muerte pasara de largo. Moisés, de pie en la cima de una colina, contemplaba la ciudad iluminada por las antorchas. Sabía que el momento había llegado. Detrás de él, el pueblo de Israel esperaba con bultos a la espalda y corazones encendidos de esperanza. No había vuelta atrás. La esclavitud había terminado. Entonces, un grito ahogado surcó la noche. Como una ola creciente, el clamor de Egipto se elevó en un coro de lamento desgarrador. La 10ª plaga había caído. En los palacios y en las chozas, en los templos y en los mercados, la muerte había reclamado a los primogénitos de Egipto. Las puertas del palacio de Faraón se abrieron de golpe. Un mensajero, con el rostro pálido por el terror, corrió hacia los muros de la ciudad. Su voz retumbó en la noche. Que los hebreos se vayan, que tomen lo que deseen y se marchen para siempre. Un rugido de alivio recorrió al pueblo de Israel. Moisés levantó su bastón y se volvió hacia la multitud. «Ha llegado la hora», proclamó con voz firme. Los hebreos, con la luna reflejada en sus ojos ansiosos, comenzaron a moverse. Como un río que se desborda, abandonaron la ciudad que había sido su prisión por generaciones. Los niños eran cargados en los brazos de sus padres, los ancianos se apoyaban en bastones, las mujeres susurraban plegarias de gratitud. Pero en la distancia, tras las murallas del palacio, unos ojos encendidos de furia seguían su marcha. Faraón no podía dormir. Su dolor se mezclaba con la rabia y su corazón se endureció una vez más. Rodeado por sus generales, susurró con frialdad: «No permitiré que escapen tan fácilmente. Preparen los carros. Iremos tras ellos». El sol despuntaba en el horizonte cuando los primeros carros de guerra se alistaron. Egipto no se quedaría de brazos cruzados. A la cabeza de su ejército, Faraón miraba hacia el desierto con una determinación feroz. «Que cada soldado se prepare para la cacería», ordenó. Mientras tanto, el pueblo de Israel avanzaba sin descanso. Moisés guiaba la marcha, confiado en la promesa de Dios, pero sus pasos se volvían pesados al notar la angustia en los rostros de su gente. «No teman», les dijo, «el Señor nos guiará». El sonido de tambores retumbó en la lejanía. Los exploradores corrieron de regreso con el aliento entrecortado. «Los egipcios vienen tras nosotros», gritaron. El pánico se extendió como pólvora encendida, y frente a ellos, un obstáculo imponente se alzaba: el Mar Rojo. El rugido del mar se mezclaba con los gritos del pueblo. No había escapatoria. Atrás, el polvo levantado por los carros egipcios se alzaba como una tormenta de muerte. «¡Nos atraparán!», clamaban algunos. Moisés alzó su bastón hacia el cielo. Su voz se elevó sobre el clamor del pueblo. «Confiad en el Señor. Hoy veréis su poder». El viento cambió de dirección. Un susurro divino sopló sobre las aguas. Algo imposible estaba por suceder. El mar comenzó a abrirse ante los ojos atónitos del pueblo. Las aguas se separaron como si una mano invisible trazara un camino en medio de ellas. El viento rugía, pero la tierra bajo sus pies permanecía seca. Moisés avanzó primero y uno a uno los israelitas lo siguieron. Los niños miraban asombrados los muros de agua a cada lado. Algunos quisieron tocar aquella maravilla, pero el temor los hizo seguir avanzando sin dudar. Desde la otra orilla, los egipcios miraban perplejos. ¿Se atreverían a seguirlos? Faraón dudó por un momento, pero su furia no conocía límites. Con un grito, ordenó a sus soldados: «¡Adelante! ¡No los dejen escapar!». Los carros y los caballos se precipitaron dentro del pasaje de agua. La tormenta de arena se disipaba mientras la luz del alba iluminaba la escena. La caza había comenzado. El pueblo de Israel corría con el corazón desbocado, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, mientras a ambos lados se alzaban imponentes murallas de agua. El estruendo de los carros egipcios, el relinchar de los caballos y los gritos de los soldados resonaban a sus espaldas como una tormenta que los acechaba. Moisés,
en la vanguardia. Miró hacia el horizonte. La otra orilla estaba cerca, pero los egipcios los seguían de cerca, avanzando con fiereza dentro del milagroso pasaje que se abría en el mar. La desesperación amenazaba con desbordar los corazones de los hebreos, pero Moisés alzó su bastón y clamó: «Confíen en el poder del Señor, estamos a salvo». El último de los hebreos alcanzó la otra orilla, jadeante. Entonces, una orden resonó en lo alto: «Moisés, extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció, y entonces las murallas de agua que habían permanecido en pie como gigantes obedientes comenzaron a temblar. Un rugido ensordecedor se levantó cuando las aguas, como si despertaran de un letargo, se derrumbaron sobre los egipcios. Los soldados de Faraón, atrapados en medio del mar, intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. El océano los engulló con furia, ahogando su arrogancia y su ejército en un solo instante. Desde la orilla, el pueblo de Israel observaba la escena con asombro y miedo reverencial. El poder del Señor había hablado. Gritos de júbilo y alabanzas llenaron el aire. La esclavitud había quedado atrás para siempre. Moisés cayó de rodillas y con voz temblorosa exclamó: «El Señor ha peleado por nosotros. Gloria a su nombre». El pueblo entero se postró y elevó un canto de victoria. Pero aunque la libertad estaba ahora asegurada, la travesía apenas comenzaba. El alba despuntaba sobre el desierto cuando el pueblo de Israel emprendió su marcha lejos del mar que había sepultado a sus perseguidores. La brisa matutina traía consigo un aire de libertad, pero también la incertidumbre de lo desconocido. Moisés caminaba al frente, su bastón en mano, guiando a su gente hacia una tierra prometida que aún no habían visto, pero en la que confiaban. Los niños corrían con entusiasmo, aún sin comprender la magnitud de lo ocurrido. Los ancianos murmuraban oraciones de gratitud, mientras los más jóvenes miraban con esperanza hacia el horizonte. Pero el desierto no es tierra de descanso, y pronto la euforia comenzó a desvanecerse, reemplazada por el peso del cansancio y la sed. «¿A dónde nos lleva Moisés?», preguntó un hombre entre la multitud. «¿Acaso nos sacó de Egipto para morir aquí?», susurró otro. Moisés escuchó los murmullos y sintió el peso de la responsabilidad. Volvió su rostro al cielo y clamó: «Señor, guíanos en este desierto, muéstranos el camino y danos sustento». Y entonces, en la lejanía, apareció una nube que comenzó a moverse, flotando sobre el pueblo como un guardián invisible. No era un simple fenómeno del desierto, sino la señal de que Dios caminaba con ellos. Día tras día, la nube los guió, y en la noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Pero la sed pronto se hizo insoportable. Sus labios resecos y sus cuerpos agotados empezaron a resentirse. El pueblo murmuraba con creciente desesperación: «Moisés, danos agua o moriremos aquí», clamaban algunos. Moisés se adelantó a una roca en el monte Horeb y con un suspiro profundo golpeó con su bastón la piedra. De inmediato, un torrente de agua brotó de ella, cristalina y pura. El pueblo corrió a beber, llenando sus vasijas y sus cuerpos con el líquido salvador. «Es un milagro», gritó una mujer, llevando agua a los labios de su hijo pequeño. El pueblo bebió y recuperó fuerzas, pero el viaje aún era largo, y más pruebas aguardaban en el camino. El pueblo de Israel siguió avanzando, dejando atrás el monte Horeb y la roca de la que había brotado agua. La nube que los guiaba flotaba imponente sobre ellos, pero el hambre comenzó a hacerse presente. Los más pequeños lloraban, los ancianos caminaban con pesadez, y los hombres y mujeres miraban a Moisés con desesperación. «Nos sacaste de Egipto para morir de hambre en el desierto», reclamaron algunos con amargura. Moisés alzó las manos y clamó al cielo: «Señor, tú que has abierto el mar y nos has dado agua en la roca, provee para tu pueblo». Y en la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó, el suelo estaba cubierto de una sustancia blanca y delicada como la escarcha. Moisés recogió un puñado y lo mostró a la multitud. «Este es el pan del cielo, comed y saciaos». El maná se convirtió en su sustento diario. Caía con el rocío de la mañana y desaparecía con el calor del sol. Con cada bocado, el pueblo aprendía a confiar en la providencia divina. Pero la travesía
aún no había terminado, y la prueba más difícil aún aguardaba. Las semanas pasaron y el pueblo avanzó a través de las tierras áridas, pero no todos los peligros del desierto venían de la naturaleza. Un día, los vigías vieron columnas de polvo en el horizonte. Un ejército se acercaba. Eran los amalecitas, un pueblo feroz y despiadado que atacaba sin piedad a los viajeros. «¡Nos atacarán!», gritó un hombre mientras la alarma se propagaba entre la multitud. Josué, el joven líder guerrero, se presentó ante Moisés con determinación. «Dame hombres, y lucharemos contra ellos». Moisés asintió. «Escoge a los más valientes y enfrenta a los amalecitas. Yo subiré a la colina con el bastón de Dios en mis manos». Al amanecer, la batalla comenzó. Las espadas chocaban, los gritos de guerra resonaban en el valle. En lo alto de la colina, Moisés alzó su bastón, y mientras sus brazos se mantenían en alto, los israelitas dominaban la batalla. Pero cuando el cansancio lo vencía y sus brazos caían, los amalecitas tomaban ventaja. A su lado, Aarón y Hur comprendieron lo que sucedía. Tomaron una piedra para que Moisés se sentara, y cada uno a un lado sostuvieron sus brazos firmemente. Así, el bastón se mantuvo en alto hasta el atardecer, y el pueblo de Israel obtuvo la victoria. «El Señor es nuestra bandera», clamó Moisés. La amenaza había pasado, pero la travesía aún continuaba. El desierto se extendía interminable ante los ojos del pueblo de Israel. La nube que los guiaba seguía su curso, llevándolos por senderos desconocidos. La victoria sobre los amalecitas había renovado su confianza, pero nuevas pruebas los esperaban en el horizonte. Un día, al llegar al pie de una montaña imponente, Moisés ordenó que acamparan. Era el monte Sinaí, el lugar donde Dios hablaría con su pueblo. «Permaneced aquí», dijo Moisés, «porque el Señor nos dará su ley». El pueblo miró con reverencia la cima envuelta en nubes oscuras. Entonces, el trueno retumbó y el relámpago iluminó el cielo. El monte tembló y una voz resonó desde lo alto, llamando a Moisés a ascender. Moisés subió con paso firme, desapareciendo entre las sombras de la montaña. Días pasaron y el pueblo impaciente comenzó a dudar. «¿Dónde está Moisés?», preguntaron algunos. «¿Nos ha abandonado?». La incertidumbre creció y pronto el pueblo pidió a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera un dios que pudieran ver. «Dadme vuestro oro», dijo Aarón, «y os haré un ídolo». Los israelitas entregaron sus joyas y Aarón fundió un becerro de oro. Se alzaron cantos y danzas alrededor de la estatua, olvidando lo que el Señor había hecho por ellos. Pero en lo alto del Sinaí, Moisés recibía las tablas de la ley, las palabras de Dios talladas en piedra, cuando un rugido de fiesta llegó a sus oídos. Moisés descendió con las tablas en las manos y vio al pueblo entregado a la idolatría. Su rostro se endureció de furia. «¿Cómo habéis podido hacer esto?», tronó su voz sobre la multitud. «¿Acaso habéis olvidado al Señor que os liberó?». Los israelitas se estremecieron ante su ira, pero antes de que pudieran hablar, Moisés alzó las tablas y las arrojó contra el suelo, rompiéndolas en pedazos. «¡Aarón!», le increpó, «¿qué has hecho?». Aarón bajó la cabeza, balbuceando excusas. «El pueblo me presionó. Fundí el oro y salió este becerro». Moisés no escuchó más. Ordenó que el ídolo fuera destruido y molido hasta quedar en polvo. Luego lo echó en el agua y obligó al pueblo a beberla como castigo por su traición. Pero Dios, a pesar de su justa ira, no abandonó a su pueblo. Moisés volvió a subir al monte Sinaí, donde permaneció 40 días y 40 noches. Allí, el Señor renovó su pacto y entregó nuevamente sus mandamientos. Cuando Moisés descendió esta vez, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. El pueblo, lleno de temor y arrepentimiento, se postró ante él. «El Señor ha tenido misericordia de nosotros», anunció Moisés. «Ahora debemos seguir su camino». La marcha continuó, pero las pruebas aún no habían terminado. El pueblo de Israel continuó su travesía por el desierto, ahora con las nuevas tablas de la ley como guía. La gloria de Dios permanecía sobre ellos en forma de nube de día y fuego de noche. Pero, a pesar de todo lo que habían visto y experimentado, su fe aún flaqueaba. Los días transcurrían con hambre, cansancio y murmullos. Algunos comenzaron a recordar Egipto con nostalgia.
Allí teníamos comida en abundancia, murmuraban algunos. Aquí solo hay polvo y miseria. Moisés escuchó estos lamentos y sintió el peso de la carga sobre sus hombros. Clamó al Señor y una vez más, Dios mostró su poder. Un viento fuerte sopló desde el mar y al amanecer, el campamento estaba rodeado de codornices. También, al caer el rocío, el suelo se cubría de maná, el pan del cielo. «Comed y saciaos», dijo Moisés. El Señor ha provisto para su pueblo. Pero incluso con el sustento divino, algunos desobedecieron, recogiendo más de lo ordenado y viéndolo corromperse al día siguiente. Aún debían aprender a confiar en Dios. El pueblo marchó hasta llegar a un valle seco y rocoso. Allí, el agua volvió a escasear y la desesperación creció. «Moisés, danos agua o moriremos», clamaron con enojo. Moisés, angustiado, volvió a clamar al Señor. «Toma tu vara», le dijo Dios, «y háblale a la roca. De ella brotará agua». Pero Moisés, en su ira, golpeó la roca en lugar de hablarle. A pesar de su desobediencia, el agua fluyó y el pueblo bebió. Sin embargo, Dios reprendió a Moisés. «Por no haber confiado en mí, no entrarás en la tierra prometida». Moisés bajó la cabeza con tristeza, aceptando su destino. La marcha continuaba, pero el liderazgo de Israel tendría que pasar a otras manos. El pueblo de Israel avanzaba con paso cansado, pero la esperanza resplandecía en el horizonte. Ya no eran los esclavos temerosos que habían salido de Egipto, sino una nación formada por las pruebas del desierto. Sin embargo, la jornada aún guardaba desafíos antes de alcanzar la tierra prometida. Un día, al acercarse a la frontera de Canaán, Moisés reunió a 12 hombres, uno por cada tribu. «Id y explorad la tierra que el Señor nos ha prometido», ordenó. «Observad su fertilidad, sus ciudades y sus habitantes». Durante 40 días, los exploradores recorrieron Canaán. Al regresar, sus informes fueron contradictorios. Caleb y Josué, llenos de fe, declararon: «La tierra es buena, un paraíso que fluye con leche y miel. Con la ayuda de Dios, la conquistaremos». Pero los demás, temerosos, replicaron: «Los habitantes son gigantes, sus ciudades son inexpugnables, no podremos contra ellos». El miedo se esparció por el campamento como una sombra. La gente comenzó a murmurar, a dudar, y algunos clamaron por regresar a Egipto. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros, mientras Josué y Caleb rasgaban sus vestiduras en desesperación. «No os rebeléis contra el Señor», clamó Josué. «Si confiamos en Él, la victoria será nuestra». Pero el pueblo, enceguecido por el miedo, amenazó con apedrearlos. Entonces, el Señor se manifestó con gran poder. Su voz retumbó en el campamento. «¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negarán a confiar en mí a pesar de los milagros que han visto?». El silencio se hizo absoluto. El pueblo tembló al oír la ira divina. «Pereceréis en este desierto por vuestra incredulidad», continuó el Señor. «Solo Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. Los demás vagarán 40 años hasta que esta generación desaparezca». Un grito de desesperación estalló entre los israelitas. Comprendieron su error, pero ya era tarde. Algunos intentaron marchar a Canaán por su cuenta, pero fueron derrotados. Su destino estaba sellado. Así comenzó la larga marcha de los 40 años. Con cada paso, el desierto se convertía en su prueba y su purificación. Moisés, con el corazón pesado, los guió, sabiendo que nunca pisaría la tierra prometida. Pero la promesa de Dios no fallaría. Sus hijos sí entrarían, y el legado del pueblo de Israel estaba asegurado. Los años transcurrieron como granos de arena arrastrados por el viento. El pueblo de Israel envejeció en el desierto, sus días marcados por el fulgor de la columna de fuego en las noches y la sombra protectora de la nube en las mañanas. Una generación pereció, y otra se levantó en su lugar, criada en la fe y en la promesa de Dios. Moisés los había guiado con paciencia y firmeza, pero el peso de los años y la certeza de su destino lo acompañaban en cada jornada. Un día, el Señor lo llamó a subir al monte Nebo. Desde allí, con la brisa golpeando su rostro y el sol bañando la tierra, contempló la vasta extensión de Canaán. «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob», le dijo Dios.
Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Moisés asintió en silencio. Su labor había concluido, no con amargura, sino con la paz de un siervo que había cumplido su misión. Su mirada recorrió el Jordán, las colinas fértiles, las ciudades a lo lejos. La tierra prometida era real. Al descender del monte, reunió al pueblo una última vez. Su voz resonó con sabiduría y amor paternal. «Escuchad, Israel», dijo, «guardad los mandamientos del Señor, porque Él es vuestra vida y vuestra bendición. Sed fuertes y valientes, pues el Señor va delante de vosotros». Luego llamó a Josué y en presencia de toda la congregación impuso sus manos sobre él. «Tú guiarás a este pueblo a la tierra que Dios ha prometido. Sé firme, confía en Él y nunca temas». Con lágrimas en los ojos, el pueblo despidió a su líder. Moisés ascendió nuevamente al monte Nebo y allí, en lo alto, su espíritu fue recogido por el Señor. Israel lloró su partida, pero su legado vivía en cada uno de ellos. Los días de luto pasaron y la marcha continuó. Josué, ahora al frente, guió al pueblo hasta la orilla del Jordán. La tierra prometida estaba al otro lado, esperando ser conquistada. El Señor habló a Josué: «Levántate, ha llegado la hora. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Sé fuerte y valiente». Josué transmitió la orden al pueblo, y los sacerdotes alzaron el arca de la alianza. Cuando sus pies tocaron el Jordán, las aguas se detuvieron, abriendo paso como lo había hecho el Mar Rojo en el pasado. Israel cruzó en seco, con el corazón latiendo de emoción y reverencia. Una vez en Canaán, el pueblo erigió 12 piedras como memorial de aquel día. El pacto de Dios se cumplía, y con él una nueva era comenzaba. Los muros de Jericó aún se erguían en la distancia. Las batallas estaban por venir, pero la promesa de Dios jamás había fallado. La libertad se había alcanzado y el sueño de generaciones se hacía realidad. Israel había llegado a su destino.